aprovecho para agradecerles el interés que muestran en tener la información dura, la información actual de qué es lo que conviene, qué no. Y bueno, antes que cualquier otra cosa, ustedes saben que nosotros funcionamos a través del respeto y de la responsabilidad. Entonces, vamos a respetar las decisiones que cada familia tome a partir de esta plática. Lo que sí queremos es apegarnos a esta cultura de la prevención y acercarles toda la información que sea necesaria y que esté en nuestras manos para que cada familia, pensando en lo más valioso que tiene, que son sus hijos, tome la decisión que crea conveniente y que nos sigamos cuidando unos a otros. Ya estamos a 2 años de inicio de esta pandemia. Hoy estábamos pensando, todavía hace 2 años había algunos niños en el colegio y bueno, y nunca nos imaginamos que nos fuéramos a ir tanto tiempo a distancia, a aprender tantas cosas, tanto de formas de trabajar como de convivir, y bueno, a reconocernos también como seres humanos, como diría Lupita D'Alessio, con errores y con virtudes y todo eso que no me sé, pero que seguramente todos ustedes tienen en mente y que bueno, nos ha hecho ser lo que hoy somos, papás más fortalecidos y muy interesados en ver por la salud de nuestros niños. Y bueno, para ir dando inicio, me gustaría presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Se encuentra con nosotros la doctora Nora Álvarez, doctora, ya la vi, médico especialista en radiooncología por la UNAM y el Instituto Nacional de Cardiología, investigadora del Dana-Farber Institute de Boston. Y bueno, tiene datos muy importantes que va a compartir con nosotros. Obviamente su currículum es amplísimo, lo estoy resumiendo a lo más básico para que ustedes tengan la confianza de que van a recibir información de alguien que realmente se ha dedicado a ver cómo están las cosas y a proponernos algunas soluciones. Está también con nosotros la doctora Lisette Ocerín, otorrinolaringóloga, también egresada de la UNAM, la universidad más importante que tiene México, con 18 años de experiencia como especialista en el ISSSTE, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello y del Consejo Mexicano de Otorrino con práctica privada también. ¿Está escuchando acá? ¿Qué? Ah, sí, se escuché. Nos acompaña también el abogado Rodrigo Pérez Reguera. Tiene un despacho al sur de la ciudad, lleva muchos asuntos de todo tipo de derecho y bueno, con mucho éxito ha llevado a cabo algunos amparos para alumnos RS. Entonces, podemos decir que su trabajo es eficaz, eficiente, responsable y honesto. Entonces, nos gustaría mucho también que nos diera la visión legal de esto de promover amparos o de esperar a que la vacunación contra el COVID para los niños sea parte del Plan Nacional de Vacunación. Bueno, él ya nos dará los pasos a seguir y por qué sí o por qué no y qué pasa si a la mera hora ya no me gustó o qué. Entonces, como verán, tenemos una agenda un poquito intensa. Vamos a dar inicio y pues bienvenidos nuevamente a estas tareas con psicopedagogía. Gracias Regis, gracias Pati Valencia, gracias maestra Antonieta, por aquí debe andar Jesús Bautista también. Y están también con nosotros Juan Agüero, el administrador director de Colegio Europeo, para cualquier duda que tengan con respecto al colegio y a nuestra postura respecto a esto de la vacunación y lo que nosotros queremos, así como también veo algunos maestros interesados en el tema y en lo que vamos a decir. Entonces, sin más, doctora Ocerín, ¿quiere ser usted quien comience nuestra tarea del día de hoy con algunos datos, por favor? Sí, claro que sí, Miss Claudia. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la confianza. Esperemos que se aclaren muchas dudas y que sea de utilidad toda la información que vamos a brindarles. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, si me ponen la primera diapositiva, por favor. Esta primera diapositiva que les pedí que presentáramos es una gráfica en donde se ve el comportamiento de la pandemia a lo largo de estos 2 años aquí en México. Efectivamente, los casos han subido considerablemente y alarmantemente y pues los niños... No se ve la diapositiva que queremos.
A ver, un segundo, por favor. Déjenme lo vuelvo a intentar. Aquí está. ¿Ahí la ven? Ya. Ahí sí. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, viene por dividido por semanas, semana 1, 4, 7 del año, llega hasta la 52, que es del primer año, y posteriormente ya viene 2021 y de la semana 1 a la 4 de este 2022. Si se fijan, son las olas que hemos tenido. Hay dos muy pegaditas, las dos primeras, pero si se fijan, el último pico, o sea, está exageradamente elevado comparado con las otras dos. Y hasta abajo podemos ver el rango de edades. O sea, la línea azul es de 0 a 17 años, la línea roja de 18 a 29 años, la amarilla de 30 a 39 y así sucesivamente. Como les mencionaba, si se fijan en la línea azul más clarito, que es la de 0 a 17 años, la elevación que tiene en las últimas partes de la gráfica, si me ayudas ándale, sí, ahí. Al lado derecho, en la parte exactamente, no más a la derecha. ¿Dónde está? Ahí, arriba. Ok, bueno, ahí exactamente. En la parte más abajo de esa curva está una línea azul claro. Si se fijan en esa línea azul claro desde el inicio de la pandemia, cómo ha ido subiendo, y esa es nuestra población infantil, que es de la que vamos a hablar ahorita. Entonces, pues sí es realmente alarmante, aunque hasta el 90% de los pequeños o de los menores de edad tienen cuadros asintomáticos o cuadros muy leves a moderados, el restante 10% puede llegar a presentar cuadros muy severos, incluso críticos. Y en una minoría, gracias a Dios, puede llegar a presentar algo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es una condición muy, muy grave que presentan los niños. Por mencionarles esta elevación tan alarmante que ha habido de casos, en diciembre del año pasado se tenían registrados 60 casos nuevos en todo el mes, de niños de entre 0 a 18 años, bueno, menores de 18 años, 17.11 meses. Tan solo en el mes de enero, este enero que acaba de pasar, se reportaron, déjenme, para no dar la cifra errónea, cerró con 8,166 casos nuevos en menores de edad, comparado con los 600 que hubo en diciembre. Y ese mes cerró en 27 muertes más. Entonces, realmente, o sea, es algo sumamente alarmante que haya tanta gente enferma y sobre todo tantos niños enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos ahorita a los niños? Porque, pues, en primera, eso es lo que nos interesa ahorita en el tema. Y en segunda, pues, porque nuestro gobierno federal no ha dado acceso a la vacunación de este grupo de edad. Ahorita vamos a hablar de los beneficios de esta vacunación, pero sí quería presentarles esta gráfica porque pues sí es alarmante. ¿Me ponen la siguiente, por favor? La siguiente es la del dibujito. Ahora, como les mencionaba, es una minoría quien presenta cuadros críticos o cuadros complicados. Pero, por ejemplo, aquí en esta imagen, el profesor les dice, ok, es hora de que vayan otra vez al agua. Solo uno de ustedes va a ser comido por el tiburón. Pues sí, pero pues ese uno puede ser cualquiera de ellos. Entonces, pues lo mismo sucede con los pequeños. Hasta el 90% de ellos van a presentar cuadros muy leves, cuadros asintomáticos, pero el 10% restante, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, ya ahorita que hablemos de los beneficios de la vacunación, pues ya a mucha gente tal vez le va a hacer cambiar la opinión o cambiar la idea de ciertas cosas con respecto a la vacunación. Ahorita la doctora nos va a comentar algunos otros datos epidemiológicos y sobre la marcha vamos a ir pues aclarando dudas y sacando todos estos puntos respecto a la vacunación en los niños y de la importancia de vacunarlos.
Muchas gracias, doctora. Ya saben que el chat está abierto, pueden ahí ir escribiendo sus preguntas. Y bueno, después de la exposición de cada uno de nuestros especialistas, hacemos una ronda de preguntas para las dudas que vayan surgiendo. Patti, si nos regresas a todos, perfecto. La doctora Álvarez, adelante. No veo a la doctora Álvarez. Ahí está, ya la vi. Tiene su micrófono apagado, doctora. Muchas gracias por la invitación, Miss Claudia. Buenas tardes a todos. Pues quiero continuar con un poco más de detalle de lo que ha comentado la doctora Lisette, hablando específicamente de México. Creo que la pregunta para todos es, ¿cuánto realmente necesito vacunar a mis hijos? ¿Por qué nuestro país no ha aceptado todavía su vacunación? ¿Qué tan grave es la enfermedad? Creo que son preguntas que en este enero vienen surgiendo justamente porque estamos regresando a clases y porque prácticamente ya todos estamos vacunados y mis hijos todavía no, ¿verdad? Pues bueno, entonces justamente con números exactos, justamente la mortalidad en México a lo largo de estos 2 años de pandemia, de 0 a 17 años, es de 1.18%. Es justamente como lo comentaba la doctora, 1 de cada 100 aproximadamente va a ser mordido por el tiburón. Pero el mayor porcentaje, la tercera parte de estas muertes son de hecho niños menores de 1 año. Son más chiquitos que nuestros niños de escuela. Sin embargo, por supuesto, un 1% parece muy pequeño, pero eso significa 1 de 100. Yo tengo en la familia, no sé, 100 personas conocidas y uno puede ser afectado gravemente por la enfermedad, ¿no? Entonces, el 1% la verdad es que aparentemente es bajo, tal vez epidemiológicamente es bajo, pero si lo vemos desde un vista personal, realmente es bastante significativo. Ciertamente habían sido 600 casos en diciembre en niños en México y para los primeros 15 días de enero se subieron a 3,000 casos. Hubo 53 muertes en niños en la primera quincena de este enero 2022. Siempre nos preguntamos si esos niños tenían comorbilidades, tenían alguna otra enfermedad o qué pasó con estos niños. Lo que no se sabe es si estaban o no vacunados, seguramente la gran mayoría no lo estaba porque quien se ha vacunado se ha ido a otro país, ¿no? Entonces, de estos 53 muertes en estos primeros 15 días de enero, ¿qué características tenían estos niños? 11 tenían una enfermedad previa, alguna otra. 4 tenían enfermedades cardiovasculares, 22 tenían neumonía previamente, 3 con inmunosupresión, es decir, por ejemplo, pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia o VIH, por ejemplo, 3 con antecedente de enfermedad renal, 1 con asma, 2 con diabetes y 6 otros de los que no se sabe exactamente cuál era la situación. Es decir que ciertamente, como se comenta mucho en las noticias, los niños que se están enfermando y muriendo por COVID, es cierto que tienen alguna comorbilidad, aunque de varios de ellos no sabemos exactamente si tenían o no alguna enfermedad al momento de que se enfermaron. Eran 26 mujeres, 27 hombres, 17 menores de 1 año, 9 de 2 a 5 años, 5 de 6 a 11 años y 22 de 2 a 17 años. O sea, están en las edades de nuestros niños. Ciertamente, como se había como rumorado entre mamás, una gran cantidad de niños son justamente de la edad de nuestros adolescentes de secundaria. El mayor riesgo realmente está presente, sin embargo, en menores de 4 años. Por lo que comentaba la doctora, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es una situación bastante grave por la que el niño va a tener que ir a internarse, intubarse, estar en cuidados intensivos. ¿Qué sucede? Que si ahora ha habido más o menos contagios en niños, se supone que ha habido más, pero la verdad es que revisé los números y en realidad aparentemente es más o menos lo mismo que ha sucedido en otros meses en la pandemia. En agosto, por ejemplo, 2021, hubo 119 muertes
En julio de 2020 hubo 87, en septiembre de 2021 hubo 80. Por ejemplo, comparando con este septiembre de 2021, hubo 80 muertes en un mes y ahorita tenemos 53 en 15 días. Sí ha crecido, sin duda, creo que aproximadamente un 20% más. Sin embargo, tampoco es que sea muchísimo más. También creo que muchos niños que se enfermaron ahorita en diciembre, pues muchos de ellos nos hicieron la prueba. Yo, por ejemplo, sí nos enfermamos los 4 en mi familia, mis 2 hijos, mi esposo y yo. A los 2 hijos ya ni les hice la prueba, me la hice yo, se la hizo mi esposo, pues ellos ya ni para qué. Es decir, a lo que voy es que estos números sin duda están muy reducidos a lo que es la realidad en casa de cada quien. Que si necesitamos vacunar a nuestros niños, pues yo creo que sí, yo ya vacuné a los 2 míos, a pesar de que ese 1% parece muy bajo, no quiero que me toque a mí. Por otro lado, además de que en general podemos evitar justamente esa situación tan grave en un niño, también es cierto que la vacuna pues, nos va a ayudar a prevenir que enfermemos a otros de nuestra familia, ¿no? Si bien nuestros abuelos están ya vacunados en general, yo creo que en muchas de las familias de la escuela, puede ser que uno de nuestros niños sea quien lleve la enfermedad y enfermemos seriamente a los abuelos de casa, ¿no? Así que hay muchas razones realmente por las que la vacuna ciertamente es súper importante. La pregunta de ¿y por qué en México no se están vacunando los niños? Es que yo, como comento, verlo como padre de familia es muy diferente de verlo desde el punto de vista público. Yo veo ese 1% y digo, por supuesto que no quiero que me toque a mí, ¿no? Porque aunque es bajo, no lo quiero para mí. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista público, lo que se ve es que la mortalidad ha sido en México hasta de un 15% en adultos mayores versus el 1.18 para los niños. Así que por eso es que en un país donde no tenemos suficientes vacunas, pues las vacunas se van a ir para los adultos. Es por eso que aquí en México no es que se diga que no sean necesarias las vacunas para los niños, solamente que desde el punto de vista público, de salud pública, pues primero tendrán que vacunar a los que tienen mayor riesgo de enfermar y de morir. Por eso es que no estamos vacunando a niños. Pero, pues como digo, yo ya llevé a mis 2 niños a vacunar, ¿no? Entonces, si bien sé que si se enfermaban antes de vacunar, seguramente la situación no iba a ser nada grave, pues no quiero pasar por ese susto. Y bueno, hasta aquí mi comentario. ¿Con qué continuamos, Miss Claudia? Gracias, doctora Oserín. Sí, como comentaba la doctora Nora, pues hay muchos beneficios de la vacunación a los jóvenes y a los niños. Uno de ellos es pues que sí previene la enfermedad, previene que enfermen gravemente, previene la propagación de la enfermedad en la escuela, en casa, aparte de las personas vulnerables. Hay hermanos muy pequeñitos que todavía ni siquiera se pueden vacunar, no aquí, en otros países, ¿no? Los menores de 5 años hasta ahorita todavía no hay una autorización para el uso de emergencia de la vacuna. Apenas en próximos días va a haber una reunión con las autoridades sanitarias que autorizan todo esto de las vacunaciones para ya que estudiar la propuesta de Pfizer para empezar a vacunar a los mayores de 6 meses y menores de 5 años. Pero hasta ahorita, pues bueno, los menores de 5 años no se pueden vacunar. Y vacunando a los que sí se puede, también es una forma de proteger a estos chiquitos que son los más susceptibles. Los niños se sienten más seguros, los niños tienen un mejor bienestar, pueden acudir a la escuela con mayor seguridad, pueden participar en actividades grupales, en actividades deportivas, en juegos con mayor seguridad también. Eso les fomenta un estado de bienestar, un estado de mejor salud mental, porque pues si bien todos hemos sufrido a lo largo de estos 2 años los estragos de la pandemia, creo que los niños son los más afectados, los niños y los jóvenes, al tener esta deprivación de socialización, ¿no? que es indispensable en ellos.
ha sido, yo comentando con varios pediatras amigos míos que tengo, me comentaban que en sus consultas la prevalencia o el aumento de casos de depresión y de ansiedad en niños y jóvenes es, o sea, muy, muy, muy importante. Y todo esto debido a la pandemia. Entonces, vacunándolos, pues se mejora todas estas condiciones. Aparte, pues bueno, la vacuna es gratis y el tener a alguien enfermo de lo que sea, ya tan solo el ir al doctor ya implica un gasto. Entonces ya no hablemos de que si es un caso complicado, si es un caso grave, que hay que hacer estudios, que los medicamentos, que si la hospitalización, que si lo que sea, pues es una derrama económica familiar muy, muy importante. Se los digo porque yo lo he visto con mis pacientes. O sea, muchos pacientes me dicen, a pacientes que es muy necesario hacerle los ciertos estudios de laboratorio que son parte del protocolo de estudio en ciertos pacientes con COVID. Hay veces que me dicen, doctores, que son muy necesarios porque pues, no me alcanza, que si la tomografía, que si los laboratorios, que si los medicamentos, que si esto, que si la prueba que ya se hicieron. Entonces, sí, realmente entender a una persona enferma de COVID implica un gasto muy, muy, muy grande. Y ahorita con esta variante que es tan contagiosa, yo he visto familias completas enfermas donde empieza el papá, la mamá o empieza el hijo y se contagian los papás. Entonces, pues es un gasto realmente exorbitante tener a toda la familia enferma. Y si pensamos desde el punto de vista que la vacuna es gratis, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué más les iba a comentar respecto a esto? Antes de darle paso al abogado, tengo una pregunta más para cada una de las doctoras y ya ustedes me dicen quién me contesta qué. Primero, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a vacunar a los niños en una etapa tan temprana de la investigación sobre la vacuna en niños, la vacuna contra el COVID. Y segundo, ¿qué se sabe de las secuelas en los niños? Ok. ¿Quiere que la conteste la doctora Nora o la contesta usted? Sí, está bien, doctora. Ok. Con respecto a la vacunación con estudios, digamos, muy cortos, pues es lo mismo que para los adultos, ¿eh? O sea, para que una vacuna pueda salir, tiene un estadio, una etapa preclínica, que es cuando se hace el estudio en laboratorio, con células, con mamíferos pequeños, ya después con primates, y ya después pasan a una etapa ya clínica, que ya comprende la fase 1, la fase 2, la fase 3, en el que la fase 1 comprende que se le aplican a unas decenas de personas, la fase 2 a cientos de personas y la fase 3 a miles y miles de personas. Todos tienen que pasar por esas fases. La vacuna que nos pusieron a nosotros también pasó por esas fases y ahora que se autorizó la vacuna en los niños tuvo que haber pasado por lo mismo. Entonces, realmente pues es el mismo tiempo que para vacunarnos a nosotros. O sea, la seguridad, pues sí existe. Son vacunas altamente seguras todas. Y pues la que hasta ahorita se ha podido aplicar en los chicos o en los jóvenes o en los menores de edad es bastante segura. O sea, realmente para todo procedimiento, para todo medicamento, para toda vacuna, siempre tienes que ver el riesgo-beneficio para ver realmente equiparar que realmente valga la pena el riesgo que vas a correr por el beneficio que vas a tener. Y en este caso, los beneficios son muchísimo más que el riesgo que se pueda tener. O sea, el que Eso no con esté respecto en el plan de vacunación no tiene nada que ver con que no esté suficientemente probada. Sí, exacto, no. Y la otra pregunta, ¿Qué ¿cuál fue? se sabe de las secuelas en los niños? Tanto en los niños como en los adultos, pero sí se ha visto mucho más en los adolescentes, es este síndrome post-COVID. El estado inflamatorio, la enfermedad por COVID comprende dos fases básicamente. La primera fase es una fase viral o la fase de replicación viral, que es cuando el virus se está replicando en todo el cuerpo, en todos los órganos. Y es cuando aparecen todos los síntomas, el malestar general, la fiebre, todos los síntomas que llegan a presentar los pacientes cuando presentan síntomas. La segunda fase es a partir de la segunda semana, es una fase inflamatoria. Este virus es tremendo y ocasiona una reacción inflamatoria sumamente importante.
Y esta fase inflamatoria puede llegar a durar hasta 3 o 4 meses. Es diferente en cada persona, por supuesto. Hay personas que tienen una reacción inflamatoria muy baja y hay personas que tienen una reacción inflamatoria muy, muy elevada o muy severa, que es cuando vienen todas estas complicaciones. Entonces, todo este estado inflamatorio que persiste durante todos estos meses es lo que hace que los pacientes, tanto adultos como niños, queden con problemas que a veces tienen como que no tienen ganas, que les da mucho sueño, se les cae el cabello, puede tener molestias gastrointestinales, sudoraciones en la noche, dolor de cabeza, escurrimiento como si tuvieran gripa, dolor de garganta, pero es por este estado inflamatorio permanente que se queda durante todos estos meses. Pero sucede tanto en adultos como en jóvenes. Y se ve más frecuente en la etapa de la adolescencia, más que en los niños, pero también puede verse en los niños. Doctora Álvarez. Sí, acerca de si es necesario vacunarlos, por supuesto que sí. En México, ya como comentaba, no se vacunan porque pues no hay suficientes vacunas. Hay que ver, yo creo que mucho de lo que aumenta la ansiedad de nosotros como padres para vacunar a los hijos es que en muchos países, incluyendo muchos latinos, están vacunando niños, de hecho, menores de 5 años. Argentina ya vacuna de 3 a 11 años, Cuba de 2 a 10 años desde septiembre pasado, Chile ya estaba vacunando de 3 a 5 años desde septiembre pasado. Por supuesto, en Europa son muchos países los que están vacunando, de hecho, ya a menores de 5 años. Así que, por supuesto, nosotros estamos tremendamente atrasados, ¿no? Por otro lado, se habla, creo que algo de lo que hemos escuchado mucho es de lo del COVID prolongado o long COVID o COVID tardío, que significa síntomas que tiene una persona después de que fue diagnosticado de COVID. Sucede 12 semanas después. Y así como hemos sabido durante estos 2 años de que el COVID no afecta solamente el sistema respiratorio, sino prácticamente todos los órganos, el cerebro, el corazón, vasos sanguíneos, de ahí hemos sabido de la trombosis, de la encefalitis, etc. Para los niños también sucede esto. El long COVID puede producir, por ejemplo, síntomas respiratorios como dolor de pecho, tos, falta de aire, miocarditis, que es una inflamación del corazón, la encefalitis, que es bastante seria, fatiga mental, fatiga física, por ejemplo, olvidos o que no tienen, falta de memoria o que no tienen ganas de hacer nada los niños. Esto viene sucediendo después. Todos estos síntomas, por ejemplo, los de la cefalea, la falta de olfato, son síntomas neurológicos que nos parecen, pues como poca cosa, pero finalmente lo que significan es que ciertamente el virus se va hacia el sistema nervioso. Y así varios otros síntomas. ¿Qué otra cosa quería comentar? En los niños, de hecho, sí, justamente ya está súper probada la vacuna. No es que no tengamos conocimiento de la vacuna en niños, como dice la doctora, esto no se hace de un día para otro, me urge la vacuna y ya voy a vacunar niños. Eso lleva varios meses, lo mismo que llevó para los niños. Y de hecho, pues la vacuna para los chiquitines de 5 a 12 años, pues es la tercera parte que la de los adultos. Los mayores reciben el 100% y los chiquitines reciben un 30% de la cantidad de vacuna que reciben los grandes. Sí. Muchas gracias. Pati Valencia, ¿tienes un comentario? Ay, perdón, un comentario más que quería hacer, perdón, Miss. La única forma en la que podamos terminar con esto va a ser con la vacunación, o sea, que podamos vacunarlos. Lo ideal sería que toda la población del mundo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de nuestro país, y específicamente hablando de la vacunación hacia niños, en el censo de 2020 mencionaban que somos 126 millones de mexicanos. De estos 126 millones de mexicanos, una tercera parte son menores de edad. O sea, 42 y pico de millones son menores de edad. Entonces, si no los tenemos vacunados, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a alcanzar a parar esto? Claro. Pati Valencia. Sí, perdón, mi micrófono ya.
Yo tenía una duda respecto, digo, medianamente la han ido diciendo, en cuanto a la réplica que los niños provocan, que dicen que son más fuertes que incluso la que los adultos, es decir, esa capacidad de contagiar el virus que en el niño es bastante grave o grande. Quería saber uno si esto es real y qué tanto la vacuna ayuda a que, ay, a lo mejor me hago ignorante, pero de verdad como mamá lo digo, a que lo aporten, o sea, lo tengan y no lo contagien. Es decir, un chiquito ya vacunado, un adulto no vacunado incluso, puede tener el virus, no padecer la enfermedad y contagiarla o no, o esto disminuye, o cómo se da en ese sentido. Claro, aunque estés vacunado, de hecho eso es justamente lo que sucedió este enero. Como yo digo, ya nos cansamos de 2 años encerrados, nos sentimos vacunados, 2, 3 dosis. Nos reunimos en diciembre, que aunque sean pocos en la familia, y por eso sucedió lo que sucedió este enero, porque aunque estemos vacunados, por supuesto que podemos transmitir la enfermedad. Casualmente y por fortuna, los niños son en general más asintomáticos en una mayor proporción que los adultos, y eso es a lo que te refieres, de que los niños pueden ser portadores. ¿Por qué? Pues porque no tienen síntomas. Entonces ellos llegan a la casa, ven a los abuelos, que es bastante común que los niños estén en contacto con los abuelos, y pues los enferman. Esa es la razón de que los niños son tan, desde otro punto de vista, tan preocupantes. Como dice la doctora, por Dios, ¿qué porcentaje de la población son niños? Pues no vamos a terminar con la pandemia si no los vacunamos. O sea, vacunar no es nada más para que no me muera, sino porque con esto sí puedo prever mayor contagio. Justamente la vacuna no evita que te enfermes, pero sí te protege. Va a ser más difícil que te contagies del COVID estando vacunado, pero aún así puede ser que te contagies. Okay. Gracias. Miss Patty, hablando de esto que también que comentó, no es que los niños repliquen más virus, o sea, cuando una persona se infecta con cierta carga viral y van a tener diferente carga viral cada persona. Por eso, por ejemplo, en una familia, cuando una familia está enferma, toda la familia, yo siempre les recomiendo que traigan su cubrebocas cada quien, porque cada quien tiene una carga viral diferente. Un niño puede tener una carga viral grande, un adulto puede tener una carga viral menor, o sea, es indistinto. Aquí lo importante es eso, que hasta el 90% son o asintomáticos o con cuadros muy leves, y que entonces pues ellos traen el virus y pues lo andan propagando por todos lados, ¿no? Pero no es porque ellos repliquen más virus. Ok, muchas gracias. Sí, yo tenía esta idea del mito, que bueno que nos la despejan. Bueno, si quieren continuamos con nuestros panelistas tan profesionales y tan interesante. De verdad, ha sido una plática que nos está resolviendo dudas que por ahí teníamos. Les presento nuevamente al licenciado Rodrigo Pérez Reguera Yáñez. Él es director del área fiscal y administrativa del despacho que lleva sus apellidos, Pérez Reguera Yáñez y Asociados. Un dato interesante es que fue de los precursores, de los iniciadores de estos amparos. Desde que ellos comenzaron a tramitarlos, pues ya van a partir de este trabajo 1,100 niños vacunados en edades de 12 años y mayores. Hoy por hoy, ya él lo expresará con más detalle, ya están viendo el amparo, seguimos con el de 12 a 17 años, ya van con 12 a 14 y de 5 a 11, me parece que ya en inicios, ¿verdad, Rodrigo? Sí, entonces, con el experto. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero nada más también aclarar en la cuestión de que no los vacunan porque no haya vacunas aquí en México. Hay vacunas, no los vacunan por una cuestión política. ¿Cuál? No lo sé, ¿no? Porque a mí se me hace una cuestión muy grave en la que no los quieran vacunar a niños que pues, políticamente deberían estar fuera, ¿no? Hay más de 60 millones de dosis de Pfizer para todos los niños. Están en la Marina y están ahí totalmente sin usarse, en condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Pero bueno, en el caso de por qué nosotros iniciamos con la cuestión del amparo,
La verdad, porque también creemos que es un derecho de todos los niños, es un derecho a la salud, recibir la vacuna, es un derecho de cada uno de los papás el que nosotros decidamos si los queremos vacunar o no los queremos vacunar, pero por lo menos tener esa opción, ¿no? Si nosotros tenemos la opción de vacunarlos, hay vacuna suficiente y los hubieran ingresado en el Programa Nacional de Vacunación, no hubiéramos tenido ningún problema, ¿no? Pero desgraciadamente no fue el caso. Nosotros iniciamos precisamente para ayudar a la mayoría de la gente. El precio que nosotros pusimos es un precio accesible para todos. Son 500 pesos por menor. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Hemos tenido éxito en el sentido de que ya son más de 1,100 vacunados con el amparo de nosotros. Y desde principios de diciembre nos fuimos también ya para los niños de 5 a 11 años, ¿no? Ahí ha sido un poquito diferente porque no hay una autorización directa de COFEPRIS. ¿Qué es lo que hemos hecho con el amparo? ¿Cuáles son los argumentos que nosotros hemos puesto? Una que desde el 24 de junio del año pasado, COFEPRIS aprobó la vacuna para los niños de 12 a 14 años, de 12 a 17, perdón, y es la fecha en la que los de 12 a 14 han sido totalmente olvidados. No hay uno solo sin amparo y sin comorbilidad que haya sido vacunado, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tenemos que llegar a esta instancia de interponer un amparo. La otra, yo creo que todos estábamos de acuerdo en el plan de que a los niños con comorbilidad tienen alguna preferencia, ¿no? Porque son más vulnerables, cualquier cosa, cuestiones de salud. Pero los niños sanos también se enferman y pueden llegar a tener una consecuencia grave. Nosotros no solamente estamos diciendo el que se puedan morir, ¿no? Eso ya es una cosa mucho, mucho, mucho más grave que nadie quiere. Pero en la cuestión de los niños, si bien es cierto el porcentaje de muerte es muy poco, pero el porcentaje de secuelas o de la gente que tiene secuelas, al final son niños y les dejan secuelas en pulmón a la mayoría de ellos o a muchos de ellos. Por ejemplo, yo tengo una escuela de fútbol y por eso también lo empecé a hacer. Y muchos de mis alumnos tuvieron COVID o han tenido COVID. Y es la fecha en la que el primero de ellos se enfermó a los 2 meses y todavía tiene secuelas en pulmón al momento de estar corriendo, ¿no? Yo sé que depende del cuerpo de cada uno, pero ¿por qué tenemos que llegar a esa parte? ¿Me explico? Entonces, por eso es que estamos tratando de ayudar lo más que se pueda por el lado legal para que se vacunen. Entonces, si bien es cierto que los niños con movilidad tenían algún tipo de preferencia, los niños sanos también deberían de haber recibido la vacuna, aunque sea 2 o 3 semanas después, o por lo menos que los hubieran considerado en el Plan Nacional de Vacunación, lo cual no pasó. Y la otra, lo que dije al principio, ¿no? Que no digan que no hay vacuna. Primero se las regalas a Centroamérica y Sudamérica, sin razón. En lugar de ver primero por tu gente, agarras y se las mandas para otros países. Y no es cierto que no haya vacunas, ¿no? O sea, van a la Marina, los que han ido a la Marina, gente precisamente también del colegio de ustedes que ha ido a la Marina, con el amparo de nosotros también. Y pues, lo que cuentan es eso, ¿no? O sea, son lotes enteros. Sé que hay más de 60 millones de dosis y que no se las quieren poner y que están ahí, no sé si para alguna cuestión política, no lo sé. No me cabe en la cabeza que este gobierno no esté vacunando, ¿no? No soy de ningún partido político, soy totalmente apartidista, me da lo mismo, pero no se me hace justo el jugar con la salud de niños que pues no sé si haya alguna duda. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones legales para un papá, una mamá, un tutor, el promover este amparo?
¿qué le representa a un papá decir, sí, sí va, sí quiero? ¿Y qué pasa cuando a la mera hora sale ya el fallo y no estoy tan segura de que se le apliquen? No. O sea, la cuestión de implicaciones legales para las personas que se metan al amparo y que lo ganemos, pues al final es un derecho que nosotros tenemos para, pues para defendernos, ¿no? O sea, para estar en contra de algo, de un acto, una omisión, en este caso, del gobierno. Por eso tenemos el medio de defensa del amparo. Pues la implicación es que vacunen a los niños. Esa es la única implicación, ¿no? O sea, no hay repercusión, no debe de haber repercusión por parte del gobierno. Si ese fuera el caso, estamos perdidos como país, ¿no? O sea, porque sería un país totalmente represor y todo, pues entonces, pues, ¿qué hacemos aquí? Okay. Y si a la mera hora sale el amparo a favor y todavía no estoy lista, ¿no me obligan a ponérsela en tal fecha? Hay una fecha específica, hay una fecha específica, hay una cita, pero si no van, no pasa absolutamente nada. Okay. Solamente se pierde la oportunidad de recibir la vacuna, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo puede tardar en salir el fallo de este amparo? ¿Cuándo va a meter el próximo y cuánto tiempo tendríamos que esperar? Metemos alrededor de 3 a 5 a 6 amparos en cada semana. Hoy metimos 3, el viernes vamos a meter otros de los que se hayan juntado en esta semana. ¿Y cuánto tiempo tarda? Pues de los niños de 12 a 14 años nos tardamos de 1 a 3 semanas aproximadamente. Uh-huh. Y los de 5 a 11 todavía es muy incierto el tiempo. No han vacunado a nadie, estamos metiéndolo para hacer presión, para hacer ruido. Ya hay un tribunal colegiado y 2 tribunales colegiados y un juzgado de distrito que ya no están esperando que COFEPRIS apruebe la vacuna. Ya pidieron la opinión médica de la Facultad de Medicina de la UNAM y pidieron la opinión médica del INER. Y entonces, pues ya se está abriendo, pero todavía no los vacunan. O sea, dan sentencia a favor, pero pues todavía falta que nos den la cita, ¿no? En el caso de 12 a 14, o sea, es mucho más fácil, ya es un proceso, pues ya que ya hemos caminado mucho tiempo, ¿no? La idea es ser de los primeros, en caso de que se decidan los papás. ¿Qué tendrían que Los de hacer? 5 a 11, sí. Sí, ¿qué En tendrían? caso de que se decidan los papás, como ya hemos tenido ya varios de ustedes, que me manden un mensaje de WhatsApp con el nombre, pidiendo información, pero realmente lo que yo necesito es el nombre completo y la edad del menor, el nombre completo de quien vaya a firmar el amparo, necesito A ver, copia de si la... quieres lo apunto en el chat para que no se les olvide. ¿Nombre completo de quién? Nombre completo y edad del menor o de los menores. Ajá. Nombre completo de quien vaya a firmar el amparo. Puede ser papá o mamá, no tienen que Puede ser ser los papá dos. solamente uno de los dos. Ok. En caso de estar divorciados, ¿es quien tenga la custodia? ¿Quién es? Cualquiera de los dos, Ok. sin Papá o distinción. mamá. Ok, nombre completo de quien firme el amparo, papá o mamá sin distinción. ¿Y algo más? Y bueno, ese que me lo manden por WhatsApp, te doy si quieres mi teléfono. Es el que tengo aquí, ¿verdad? Si Sí, quieres sí, o sea, tú lo tienes. 55 Sí. 10 42 Sí. 08 Sí. 27. Por ahí, Rodrigo, en alguna de las pláticas que tuvimos previa a la tardeada, mencionabas algo de una fecha en este mes particularmente que favorecía que fueran antes de una fecha. Hasta la semana pasada, que creo que yo hablé contigo, era en 2 y 3 semanas. Cambió un poco porque pues ahora resulta que la vacuna para los menores ya no es algo urgente, ya no es un tema urgente para los juzgados, ¿no? Entonces todos los que se quedan de guardia, no importa que se queden de guardia, ya no les va a llegar como un caso urgente y va a ser para todos así en particular, ¿no? O sea, con el sistema computarizado, sin importar la hora que yo lo meta, sin importar que estén de guardia, sin importar nada. Ok, entonces la fecha ahorita es un poco indistinta. Ahorita ya es, o sea, nosotros lo metemos,
los metemos el viernes, los metemos la siguiente semana, en 2 semanas, 3 semanas, es igual. Estamos dependiendo de qué juzgado nos toca. Hay juzgados que nos los dan en contra. Nosotros lo volvemos a interponer. ¿Por qué nos los dan en contra? Unos nos dicen que no, por decirnos que no, sin ninguna razón válida. Hay otro que nos dice que no, porque el juez no cree en las vacunas, totalmente subjetivo. Y hay otro que nos dice que no, porque dice que solamente se ha muerto el 2%, sin tomar en cuenta precisamente el que, pues no es que se muera solamente el 2%, sino también tiene las otras implicaciones en el sentido de que, una, no sabes si ese 2% te va a tocar a ti, como lo decían hace rato, y pues no es que solamente se mueran, sino las repercusiones que pueden tener en un futuro, en pulmón, en vías respiratorias, lo que sea, ¿no? Que afecte todo esto. ¿Qué otra cosa? Lo que yo les pido es que me manden la información por WhatsApp y yo les contesto el mismo día. Me tardo un poquito en contestar por toda la gente que viene aquí en la mañana, pero les contesto siempre el mismo día. Normalmente los cito para un día después, que es la documentación que yo les pido, y esa es para que la traigan aquí al despacho. Es copia del acta de nacimiento del menor y copia de la identificación de quien vaya a firmar el amparo, nada más. Ok, pues nos estamos acercando al fin de nuestra tardeada y tengo varias personas que me han pedido preguntar. Si les parece bien, vamos a darle la palabra a unas 3 preguntas, 4, y al final les damos la palabra a los especialistas para que ellos nos den su último mensaje. De entrada, Vanessa, si gustas abrir tu micrófono, por favor. Hola, bueno, tengo muchas dudas. Adelante. Ya se me juntaron. La primera es, por ejemplo, mi peque tiene 7 años, entonces, ¿cree el abogado que tenga caso que interponga un amparo ahorita? Porque al parecer no hay, como comentó que no está aprobada por COFEPRIS la dosis para niños menores de 12 años, entonces ¿tendría caso que yo interponga a estas alturas un amparo o es recomendable esperar a que llegue la dosis para esa edad? No, es que, repito, la dosis ya está. La dosis ya está. O sea, las vacunas ya están. Y la dosis también se la saben ellos cuál es. Es una tercera parte, que son 10 mililitros, 10 miligramos, como se llama. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con los de 5 a 11 años? Estamos metiendo los amparos para hacer presión. Una, para que ya aprueben la vacuna. No quiere decir que aprueben la vacuna y luego los van a meter en el Programa Nacional de Vacunación, ¿no? Caso los de 12 a 14 desde hace 7 meses. Pero yo sí creo que vale la pena. El costo que nosotros estamos dando es de 500 pesos, precisamente para, y si yo lo tengo que meter 10 veces, lo voy a meter 10 veces sin costo extra para ustedes. Solamente yo cobro el primero y pues a mí me sirve pues, prácticamente para copias y para la gente de acá, ¿no? ¿Tienes algún caso en el que se haya aprobado ya para un niño menor de 12 años? Sí, pero todavía no los vacunan. Ok. Entonces, en ese caso, que no te dan fecha, o cómo es tu resolución? O sea, nos dan la resolución en el sentido de que ya se gana y todo, y al momento de pedir fecha para la cita, nosotros no la pedimos, la pide el mismo juzgado o el tribunal colegiado en que haya caído, jerárquicamente superior al juzgado, pero pues no nos dan fecha, ¿no? O sea, se tardan mucho y yo creo que esto se va a empezar a detonar en 2 o 3 semanas. Espero. O sea, por lo que te digo, o sea, están dejando a un lado a COFEPRIS porque están viendo que lo volvieron un tema político. Entonces sería más bien interponerlo a manera de ejercer presión, ¿no? Y ser de los primeros en recibir la vacuna. Ok, gracias. Y Gracias. otra duda para las doctoras. Adelante. ¿Hay secuelas permanentes en niños? Hablaba de los síntomas post-COVID neurológicos. ¿Hay alguna secuela que sea
que quede de manera permanente para los niños? Sí, sí puede llegar a verlas, dependiendo si fue un cuadro muy severo y dependiendo los órganos que sean afectados, sí, sí puede llegar a ver secuelas permanentes. Sí, yo Gracias. busqué en un buscador de artículos científicos y la verdad es que no encontré, no sé si la doctora encontró, COVID en niños, es escaso realmente la información. A lo que voy es que si me preguntas, ¿qué les va a pasar a mis hijos en 5 años, en 2 años? Pues llevamos 2 años de pandemia y ese dato no se tiene, ¿no? Por otro lado, siempre ha sido como, pues no es que sea menospreciado el COVID en niños, sino que ha sido menos grave, ¿no? Entonces, yo creo que la atención no está centrada en ese sentido en los niños y por eso no hay tanta información. No la tenemos, pero sí, lo del COVID, tardío que sucede a las semanas después, eso sí está bien conocido, todos estos síntomas que les había comentado de, por ejemplo, tal vez alteración en la memoria, la falta de olfato, la miocarditis, la falta de aire, por ejemplo, eso sí se conoce. Pero más allá de 1 o 2 años, ¿qué puede suceder? Pues por supuesto no se sabe. Gracias. Muchas gracias. Ivette, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo les quería comentar lo siguiente. Licenciado, si yo quisiera solicitar también el amparo para mi sobrina, que es mi ahijada, ¿lo podría hacer a petición mía o tiene que ser a través de su papá? De preferencia a través del papá, pero usted puede firmar por ellos. Sí, lo que pasa es que como él va a estar fuera, yo dije, bueno, ¿cómo le hago para acelerar este tema? Yo ir a hacer la ratificación de la demanda, ¿no? A tribunal, por lo que entiendo. No. ¿Ah, No no? hay que hacer, no. Solamente uno de 17 juzgados nos ha pedido ratificación de firma, Ok, pero es uno de 17. ok. Y le comento, digo, gracias. El tema es que yo también, justamente dada el tema del día de hoy, me di la tarea de investigar en términos legales este tema del amparo e incluso tocar base con el pediatra. Y efectivamente, como usted lo comenta, se busca la suspensión, ¿no? de este tema a partir del tribunal. Y lo único que quiero compartir es de la información que me dieron o cómo lo maneja este despacho. No es un tema de promoción, es un tema de estrategia. A mí lo que me comentaba en este tema era que con la experiencia que tuvo con los amparos de 12 a 17 el año pasado, ¿no? Pues apenas en diciembre, como bien lo comenta, están arrancando los amparos para los niños menores de 12 años. Y el tip, ¿no? Que esto más bien es para como tip, ¿no? O sea, me dijo, mira, yo lo que busco es aquellos tribunales, porque así como hay tribunales que están a favor de la vacuna, jueces, y hay otros jueces que no están a favor, y como estos amparos entran a un pool de demandas y se van distribuyendo en estos tribunales colegiados, lo que se ha hecho es identificar qué jueces son los que están a favor para que como medio ir metiéndolos en ese tenor, ¿no? O sea, buscar aquellos jueces que ya dictaminaron a favor. Sí, así es. Era por semana determinada, pero como les dije hace ratito, esa parte ya me la quitaron, ¿no? Okay. Ya no consideran la vacunación para los niños, ya no la consideran como un caso urgente, lo cual se me hace totalmente ridículo, pero bueno. Y, ya no la consideran como un caso urgente, entonces entra en cualquiera de los juzgados. sí, de todas yo me anoto en la lista, seguramente, y también les quería compartir a toda la comunidad, dada esta información con el abogado, pues también dije, voy a tocar base con el pediatra de mi hijo, y quien amablemente me dijo, porque obviamente entre la documentación que me solicitaba, como bien comenta, es el nombre completo del niño, la edad, el acta de nacimiento y un certificado médico, ¿no? Y a lo que el pediatra me comentó, yo le dije, oye, Pepe, él está en un hospital español, oye, hay una vislumbras que en algún momento llegará la vacuna o bla, bla, bla. Me dice, Ivette, no. O sea, para los niños ahorita definitivamente no, pero si decides iniciar este proceso de amparo, yo, pues como médico de Rodrigo,
pues sí lo avalo, porque a mí lo que me preocupaba era la dosis, porque la leyenda urbana era que estaba corriendo que a los niños menores de 12 le estaban poniendo la dosis de adulto, y me dijo no. De los niños de 12 a 80 años, o sea, hasta los 80 o lo que quieran, tienen una dosis de 30 microgramos. Y para los niños de 5 a 11, son de 10 microgramos. Ahora, el abogado o cualquier despacho no te va a asegurar esto. Más bien, tú como mamá, el día que lo vacunen, tendrás que validar o verificar que a tu hijo le pongan la de 10 microgramos, pero no te preocupes porque ya están los protocolos. Y el único lugar, como bien comenta, se están vacunando en Marina, ¿no? En Calzada de la Virgen. Por otro lado, también me comentó, pues aquellos a los que logro obtener la suspensión en experiencia con los de 12 a 15, yo les recomendaría, agárrate a tu hijo toda la suspensión, vete a Marina y como muy humildemente, muy amable, sin pelear ni nada, aprovechando un poco el caos a veces de Marina, que si te dan el oficio del juzgado y eso todavía no llega, a lo mejor una de esas corres suerte y te lo vacunan, pues, ¿no? Ya Pero no, bueno, eso ya son como mañas. ya cambió toda esa parte. Antes sí era como lo decía. A mí Okay. me daban la sentencia, yo les avisaba, inclusive pues, de la escuela de ustedes, así pasó mucho. Yo les avisaba y se iban a Marina y se podían vacunar sin problema. Desde hace como 2 o 3 semanas, a mitad del día, de repente nos cambiaron esa parte y que forzosamente era con cita, Sí, ¿no? claro. Entonces, sí, ya solamente es con cita, pero ya no se están tardando tanto, ¿no? Entonces, va caminando bien y pues es una opción para los que por alguna cosa no se pudieran ir a Estados Unidos a vacunar a los menores, por cuestión monetaria, cuestión de Es visa, correcto. falta de visa, por cualquiera de las cosas, pues la opción de nosotros es una opción viable. Estoy muy cerca del colegio, estoy yo creo que a unos 5 o 10 minutos del colegio, aquí sobre Insurgentes. Y pues bueno, o sea, el precio son 500 pesos, que es algo accesible para que todo el mundo se pueda vacunar. Pueden pasar mi contacto con quien quieran sin ningún problema. La única recomendación que yo les doy es que me manden mensaje de WhatsApp. No contesto llamadas, no me da el tiempo para contestar llamadas, ¿no? Por WhatsApp me tardo en contestarles, pero les contesto a todos y les cito para un día después. Sí, muchas gracias, licenciada. Lo que pasa es que sí, para tranquilidad de todos, por lo menos el pediatra me dijo, pues vas y vete. O sea, la verdad es que Gracias. de eso de irse a Estados Unidos, y si tienes esa opción, adelante. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Ivette. Aprovechando que esta es tarea de psicopedagogía, me gustaría también que escucharan los papás a la maestra Antonieta Albaguante y al psicólogo Jesús Bautista, que son los que están trabajando directamente con los chicos de middle school, que son los más vacunados en el colegio, es donde más población vacunada tenemos. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven a los chicos que ya están vacunados? ¿Cómo se comportan? Si por estar vacunados se descuidan, ¿cómo lo trabajan ustedes? Yo creo que esto también de trabajar la autoestima, el autoconcepto y todos los temas que hemos platicado de autocuidado con los chicos es muy importante y va relacionado mucho con esto de la prevención. Maestra. Sí, buenas tardes. Noches, perdón. Bueno, en el caso de los chicos de middle school, pues vacunados se sienten muy seguros, muy confiados. Entonces yo le decía a Miss Claudia, hay que apoyar mucho en esto del autocuidado, porque yo les bromeo, les digo, pues ¿qué creen? Hasta Superman le cae la kriptonita y les toca, ¿no? Entonces sí es una ayuda para tu salud, pero hay que seguirnos cuidando, ¿no? Entonces todo con responsabilidad, etcétera, etcétera. Porque creo que ya vacunados se sienten infalibles o ¿cómo se dice esto? Reforzados pues ante cualquier enemigo. Y pues no, sí es una ayuda, como bien decía la doctora Lisette, pero pues hay que inculcar mucho o contener en este sentido del autocuidado.
y también platicaba que estos juicios de amparo han servido para la clase de formación cívica y ética, porque hemos analizado cuáles son los argumentos en los cuales se basa este juicio para poderse redactar. Entonces ha sido muy interesante porque pues no es lo mismo la clase a verlo en vivo y en papel, ¿no? Y verlo frente a uno. Estuvo muy interesante este proceso, o sea, de todo este problema que hemos vivido y que seguimos viviendo y que sí, claro que estamos oyendo las cifras espeluznantes todavía, pero pues hay cosas interesantes que podemos rescatar para nosotros y para nuestro propio crecimiento y para el de nuestros hijos. Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias, maestra. Jesús, ¿tú cómo ves a los chavos? Yo los veo mucho en el entendido como de que es su boleto de salida. Ya con esto yo ya salgo de mi casa y regreso a la escuela con todos mis camaradas. Pero te vas a sentir mal, te va a subir la temperatura, te va a doler a lo mejor la cabeza. No importa, no importa, aquí échamela, yo ya me voy a la escuela. Y sí, los chicos llegan a la escuela más contentos, llegan a la escuela más seguros. Mucho les he hecho hincapié y yo en esta parte igual del autocuidado, de la autoestima, también desde mi trinchera, ¿no? Les repito mucho, sigámonos cuidando, o sea, sí quienes estén vacunados, qué padre que ya tuvieron chance de hacerlo en Estados Unidos o a través de un amparo, pero qué padre que ya tuvieron oportunidad de hacerlo. Quienes no, pues piénsenlo, vale la pena, de alguna manera nos cuidamos más nosotros, cuidamos más a la gente que está en nuestra casa, de alguna manera, a lo mejor estamos en contacto con alguien vulnerable y no queremos nosotros ser portadores de alguna infección para ellos. Entonces, muchos se les reitera, ¿no? Que nos estemos cuidando todo el tiempo y si ponernos una vacuna es parte de este autocuidado, pues adelante, ¿no? Todo sea por mantenernos a salvo y mantener a salvo a la gente que está cerca de nosotros. Entonces, insisto, que ahí los chavos se ponen mucho, ¿no? Como con la emoción de poder salir y pues no importa, échamela aquí, no importa, yo ya me voy a la escuela. Se ponen muy contentos. La verdad es que los veo muy contentos ya dentro del colegio, ya conviviendo otra vez con los cuates y más confiados porque ya van vacunados. Muchas gracias, Jesús. Vamos a darle la palabra a Carla Ornelas, quien también nos puede compartir esta experiencia. Carla. Hola. Pues comentaba que nosotros nos fuimos a vacunar hace 3 semanas a Estados Unidos y la verdad, pues de pronto nos daba como un poquito de miedo porque pues no es un viaje de vacaciones, no es un viaje de vacuna. Entonces nos lanzamos, Richie y yo solos y también quería ofrecer, pues quien tenga dudas, porque yo tenía muchas dudas de, bueno, ¿y cómo hago la cita? ¿Cómo va a ser lo del avión? No sé, muchas dudas, ¿no? Nos fue muy bien, la verdad es que hicimos la cita desde aquí, llegamos, bueno, ni el pasaporte nos pidieron, la verdad es que está muy fácil hacerlo. Y entonces yo quería ofrecer, bueno, ahorita les pongo mi teléfono, quien quiera preguntar cómo hacerle, pues yo encantada de ayudarles. Muchas gracias. Sí, déjanos cómo te contactan aquí en el... Sí, seguro. Por favor. Ilse, adelante. Hola, buenas noches. Nada más compartir mi experiencia. Nosotros sacamos el amparo con el licenciado Rodrigo el año pasado. Mi hija va en 8º, Mía ya tiene las 2 dosis. O sea, las tuvo antes, o sea, ella ya la pudiera yo vacunar porque salió para los chicos que cumplen 15 años este año. Sin embargo, pues cuando empezaron a vacunar aquí, ella contaba con las 2 dosis. Y pues sí, lo sacamos con el licenciado Rodrigo. En realidad fue muy rápido. Todavía fue más rápido, o sea, de la primera dosis hasta la segunda fue una cosa pues muy sencilla. Y pues nada, o sea, la verdad es que creo que no soy la única de la generación que lo hizo. A mí me pasó el contacto otra mamá. Y pues varios ahí de 8º me parece que hemos ido con el licenciado. Entonces, para que también pues mi testimonio igual sirva por si alguien está dudando,
Mía ya tiene las 2 dosis y fue con el licenciado Pérez Reguera. Y también esta parte, como decía Jesús, o sea, sí les da un montón de verdad de ánimo el ya estoy vacunado y el ver que cada vez hay más, pues también tú mandas ya, Mía va presencial, entonces van como más seguros, más resguardados y entre ellos se platican. Ya me vacunaron, ya esto y al otro. Entonces lo que decía la Miss Antonieta y Jesús es súper cierto. Entonces nada más contar mi testimonio, maestra. Muchas gracias. Gracias por compartirnos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algo que, o doctora Nora, nos quiere decir algunas últimas palabras de esta sesión? Doctora Nora Álvarez. Perdón. Yo creo que vacunar a los niños es una prioridad en este año. Que regresen a la escuela es de lo mejor que les puede pasar. Estos 2 años ya creo que emocionalmente les dejaron secuelas, ¿no? Mis niños ya estaban mal de no ir a la escuela, así que apenas los vacunamos. Yo digo, los vacuno para que vayan a la escuela. Eso es lo primero que me interesa. Está perfecto que se pueda sacar un amparo para vacunar a los mayorcitos y a los chiquitines. Yo sospecho que ciertamente debe haber vacunas, y así lo comenta el licenciado, pero pienso que para los de 5 a 12, entonces aquí no hay. No hay porque si no está autorizado por COFEPRIS, seguramente no se ha recibido estos lotes de vacunas. Porque como comentaba, los viales para los chiquitines son especiales, son marcados con la edad de los niños. Si no está aquí en México autorizado, pues yo creo que aquí no hay. Entonces, para esos chiquitos, pues ir a Estados Unidos si se puede, y si no, pues esperar a ver o hacer la presión para que esa edad se pueda vacunar aquí en México. Muchas gracias, doctora. Doctora Serín. Nada más contestando una pregunta que vi ahorita, que si las reacciones en los niños eran más severas o diferentes en los adultos, son las mismas que pueden llegar a presentarse en los adultos, que si el dolor, que el malestar, que se sube la temperatura o ninguna reacción, son las mismas. Entonces, no, de eso no hay problema. Pues que no duden, que realmente la vacunación es el punto clave para que esta situación mejore, pues por lo menos aquí en nuestro país y en el mundo, ¿no? Digo, somos muy, muy afortunados en tener la cantidad de vacunas, aunque sean pocas, comparado con muchos países que ni siquiera tienen acceso a ellas. Entonces, aprovechemos esa oportunidad cuando se puede. Con el licenciado aprovechen la oportunidad de poder hacerlo y pues que no duden. Ese es básicamente mi mensaje, que lo hagan. Muchas gracias. Por el bien de todos. Gracias. Abogado. Nada más, otra vez, aclarar, si hay vacuna, también para los de 5 a 11, es la misma vacuna. Es exactamente la misma vacuna, lo único que cambia es la dosis, que es una tercera parte, pero es la misma vacuna, o sea, las vacunas sí las hay. Es una cuestión totalmente política por la que no se las quieren poner. Desconozco la razón o la irracionalidad de esta política de no vacunarlos, ¿no? Ni de los de 12 a 14, lo cual ya desde hace 7 meses y medio se aprobó, ni de los de 5 a 11. Por lo menos que lo dejen a criterio de los papás, pero no lo han dejado así. Por eso es que hacemos el amparo. Pues cuando quieran, yo estoy a sus órdenes, me mandan el mensaje. Normalmente yo les contesto el mismo día y sin ningún tipo de problema aquí los atendemos, ¿no? Con todo gusto. Muchas gracias. Está con nosotros Juan Agüero. Juan, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Yo creo que ya trataré de ser muy breve porque ya nos extendimos mucho. Finalmente, yo hago números y me encargo mucho de los números de la escuela, entonces les voy a hablar de números. Hasta el momento, de quienes sabemos que han sido vacunados en el colegio, por lo que nos decían hace rato la exposición de las doctoras, de todos los niños, sabemos que a todos nos puede dar. Quienes estamos vacunados probablemente nos vaya mejor por la vacuna y demás, y el mismo caso para los niños, pero quienes aún no se han vacunado en el colegio, 32 de nuestros niños van a presentar un cuadro grave cuando hablamos del 10% de los que se van a enfermar, de los que aún no se vacunan.
No sé quiénes quieran que sea de esos 32 no privilegiados, ¿no? Que puedan ser. Más allá de un tema político, finalmente así es como están las cosas y creo que si es la posibilidad de podernos vacunar, el tema económico se vuelve irrelevante. Una consulta con un médico, si llevamos a nosotros al doctor a nuestros hijos, está entre 800 y 1,500 pesos, ¿no? Y si solamente nos dan paracetamol para que el niño pase esos días de la enfermedad, pues ya tenemos 160 pesos más. Entonces, finalmente, contra 500 pesos del amparo, quizá valga la pena evitarnos de 4 a 10 noches de desvelos si nuestros hijos se enferman. No vendemos vacunas en el colegio, pero sí creemos, por lo menos yo creo, que es una parte muy importante de lo que debemos de hacer por la salud de nuestros niños. Yo recordaba durante la exposición cuando nacieron mis hijos, y ya saben que al nacer nos otorgan una cartilla de vacunación, y ahí vamos muy rápidos y le ponemos mucha atención, ¿no? La primera vacuna y a los 6 meses la otra, y ahorita ya tiene 1 año y la otra. Yo creo que no nos debemos dejar politizar por si es importante o no la vacuna. Cuando yo era niño en la colonia donde yo vivía, había un hospital de unas monjas para niños enfermos de polio. Y entonces yo habré tenido unos 8 o 9 años y había muchos niños de esa edad porque en aquella época todavía había muchos enfermos de polio. Hoy afortunadamente es una enfermedad que ya se erradicó en México. Entonces ya no vemos a gente caminando con muletas y con estos aparatos ortopédicos y todo lo demás. Y como bien dicen las doctoras, este no es un virus respiratorio, es un virus inflamatorio. Y una inflamación en uno de los órganos importantes de nuestro cuerpo en edad temprana puede tener causas contrario, y no voy a contradecir a las doctoras y todo lo demás. Sí sabemos qué pasa por una malformación, un mal crecimiento de un órgano. Y cuando un órgano está inflamado, cuando presenta procesos inflamatorios, crece y se desarrolla de mala forma. Y no queremos tener malos desarrollos o algunas secuelas cuando nuestros hijos estén un poquito más grandes. Sigo pensando que es una buena opción. Sé que es una decisión de cada uno de ustedes y finalmente es un derecho a la salud y los papás somos los responsables de la salud de nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias. Como les decía al inicio de esta charla, lo que queremos es acercarles los datos duros, una posible solución y agradecerles principalmente que estén preocupados también por cuidarnos a nosotros. Somos los primeros en que queremos regresar presencial, no a lo que era antes, sino a algo mucho mejor, porque vamos a tener ambas modalidades, no vamos a dejar de aprovechar todo lo que hemos aprendido de trabajo, de formas de trabajo en esta pandemia, pero sí necesitamos sentirnos más seguros todos. Los maestros agradecen, sobre todo los maestros de middle school, agradecen el tener esa tranquilidad, que pudiera ser de percepción o no, pero el saber que muchos de sus alumnos ya están vacunados y además están orgullosos de estarlo, les da como la tranquilidad de ir al colegio a trabajar. Y no hablo solo de los maestros, también del personal operativo, la gente de intendencia, la que ustedes saben que ya es la mayoría un poco mayor. Entonces, a todos nos brindan un poquito de certeza, de seguridad. Insisto, puede ser falsa porque sé que todos nos podemos contagiar, pero les agradezco mucho que estén interesados en conocer esta información y en ser parte de la solución. Finalmente, eso es lo que estamos buscando, que si no somos parte del problema, seamos parte de la solución. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Esta charla estará en YouTube del colegio, se las comparto a todos y esperamos vernos muy pronto la próxima semana con otro tema igual de interesante para todos. Gracias, bonita noche familia RC. Bonita noche, gracias. Saludos, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias por todo.